Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por unirnos al ayuno y la oración. Toda la cadena de oración, hermano, llevamos peticiones y súplicas al trono de la gracia y queremos consagrar estos momentos de oración en los cuales llevamos cadena mundial de oración al ayuno y a la oración. Estamos llevando este tiempo el ministerio de oración y hay agradecimiento, querido hermano, por ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento hay, querido hermano, por llevar, hermano, la oración. Y este día, hermanos, todos los jueves, hermano, estamos llevando el ayuno y la oración. Desde Vía Sky te doy la bienvenida aquí desde mi casa. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración. Estamos llevando, hermano, en este día el ayuno y la oración. Qué tan importante, hermanos, estar pidiendo a Dios en este tiempo difícil, en este tiempo donde el mundo está convulsionado por el pecado. Pidamos a Dios, hermano, el arrepentimiento sincero y que Dios dé una reforma y un reavivamiento. Esa es la oración y el ayuno que se está presentando en el trono de la gracia. Hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de salvación que tenemos que llevar al mundo entero, querido hermano. Aun cuando hay una distancia, hermanos, que nos piden esos 7 pies de distancia, tenemos que pedir a Dios cada día, hermano, que Dios nos dé la bendición para llevar esa luz y esa verdad a aquel hermano que muchas veces por confusión o por ignorancia de la palabra de Dios no sabe los tiempos en los cuales el Señor ha mostrado en profecía los tiempos difíciles que vendrán. Por eso este día estamos llevando ayuno y oración. Unámonos, querido hermano, a buscar cada día el consejo divino a través de su santo registro, que es la palabra de Dios. Estemos cimentados en la plataforma de la verdad, que es la santa palabra de Dios. Damos la bienvenida a ti y a todos los ministerios que en este día se unen al ayuno y la oración. Estamos llevando este día, Sergio, el ayuno y la oración, y quisiéramos hacer la oración para consagrar este tiempo de oración, este tiempo en el cual el Señor nos muestre su voluntad a través de estos tiempos difíciles. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecido con el Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por eso, hermanos, que hacemos la convocatoria para que como pueblo de Dios todos nos unamos y estemos orando, intercediendo en ayuno en estos tiempos difíciles. Lamentablemente, hermanos, hasta el día de hoy hemos vivido un mundo lleno de sufrimiento, de dolor y de muerte. Y en estos tiempos, hermanos, es cuando Dios más demanda la fidelidad de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Obedeciendo a su voz, estando atentos a lo que Dios nos habla en medio de esta tribulación. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos de recurrir a estar orando junto con el ayuno, para que Dios venga y nos dé ese discernimiento, esa claridad de mente, para poder entender que los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos en los cuales nosotros ya fuimos prevenidos que íbamos a pasar. Pero ¿cuál debe de ser la posición del cristiano en estos tiempos de dolor? Bueno, vamos a tener que recurrir a lo que la palabra de Dios nos ministra, hermanos, para que nosotros estemos unidos como un solo hombre, en un mismo espíritu, estándole pidiendo el favor de Dios para que nos muestre a cada uno como personas individuales en medio de esta tribulación, qué es lo que el Señor desea que hagamos en nuestra vida. Todos nosotros, hermanos, tenemos que hacer cambios en nuestra vida, cambios en nuestra mente, cambios en nuestra forma de actuar, cambios en nuestra forma de hablar. Es por ello, hermanos, que dentro de la pandemia, en medio de ese dolor, Dios nos habla. Amén. Pero vamos a ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos dice, pero vamos a pedir que su Santo Espíritu, hermanos, venga y prepare nuestro corazón y nuestra mente para poder escuchar la voz santa y la voz sagrada de Dios. Vamos a orar, hermanos.
Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, agradecidos contigo porque nos das la oportunidad, Señor, de venir y de presentarnos ante tu trono de la gracia. Venimos, Señor, confesando nuestras faltas. Las hemos reconocido, Señor, nos hemos arrepentido de ellas. Y en esta ocasión te pedimos, Señor, que tengas, Señor, la misericordia de otorgarnos tu santo perdón. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra, con la omisión. Por favor, Señor, no traigas más a memoria esa falta cometida. Danos una oportunidad de reconciliarnos contigo, Señor. Danos una oportunidad, Señor, de que a través de tu Santo Espíritu, Señor, hallemos gracia a aquel que hemos lastimado, que hallemos gracia a aquel al que hemos ofendido, que podamos restaurar, Señor, lo que hemos echado a perder. Por favor, Señor, ten compasión de nosotros, que hemos pecado. Hemos sido como trapos de inmundicia, Señor, porque así tu palabra lo dice. Cuán manchados, Señor, nos sentimos por nuestra falta, por nuestros errores, por nuestra falta de dominio propio, por falta de convicción tal vez. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, nos unimos a orar y a interceder los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda. Te pedimos humildemente, Señor, que toda oración que se eleve en este tiempo, en este momento, Señor, sea escuchada por tu santo oído, Señor. Tú conoces, Señor, y sabes cuál es la condición del hombre, que está muy susceptible a caer en la tentación y a caer en el pecado. Pedimos, Señor, de tu fortaleza espiritual, para que en medio, Señor, de esa debilidad, tú muestres tu poder, Señor, y hagas un cambio, hagas una transformación en nuestra vida. Tú sabes, Señor, y conoces qué corazón está dispuesto, Señor, a dejar de hacer lo malo y hacer lo que tú nos mandas, hacer lo bueno. Es por ello que nos unimos en un mismo espíritu, Señor, y oramos a ti por clemencia, por misericordia. Por favor, Señor, perdona a cada uno de nosotros, perdona al mundo, Señor, y a los habitantes de él, Señor, que te hemos ofendido. Nos hemos alejado tal vez, Señor, de tus leyes, nos hemos alejado de tus mandamientos, y es por ello, Señor, que estamos desprotegidos. Pero aquellos, Señor, que permanecemos aún en la brecha, te pedimos, Señor, de tus misericordias, para que traigas un espíritu de reavivamiento, Señor, y que ese espíritu de reavivamiento, Señor, nos conduzca a una reforma, a hacer cambios en nuestra vida, Señor, únicamente para honrarte y glorificarte. Gracias te damos, Señor, porque nos das este tiempo, esta oportunidad en el ayuno y la oración, Señor, para volver, Señor, a reconciliarnos contigo. Por favor, Señor, está atento a todo ruego, a toda súplica. Compadécete de aquel que está enfermo. Tal vez haya hermanos, hermanas, o amigos o amigas, hermanos, que estén agonizando. Apiádate de ellos y que en su último suspiro, Señor, te confiesen a ti como su Señor y Salvador. Reconcilia, Señor, a los matrimonios que por alguna situación se han separado. Trae de regreso a casa, Señor, a los hijos que tal vez en su rebeldía, hoy su inmadurez han salido del hogar. Compadécete, Señor, del pecador que te ha ofendido, Señor, con sus pensamientos. Aleja, Señor, del vicio a todos aquellos que están siendo atrapados, Señor, por las drogas o por cualquier otro vicio, Señor. Trae en su corazón un reavivamiento, Señor, que ellos puedan sentir que solamente tú, en tu infinito poder, Señor, los puedes rescatar, aún de lo más hondo que ellos hayan caído. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de poder venir y presentarnos delante de ti, Señor, con toda oración y súplica. Gracias, Señor, porque nos has dado la promesa de que a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, tú puedes lograr y hacer esa reconciliación entre Dios y el hombre. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay. Todos los jueves, querido hermano, estás
invitado, querido hermano, a participar para llevar oración acompañada con el ayuno. Lo demanda Dios, hermano, no somos nosotros. Es el Señor el que demanda que para este tiempo debemos de buscar, hermano, el consejo divino a través de la oración acompañada con ayuno. Por eso este día, querido hermano, el Ministerio de Oración, las cadenas de oración, estamos llevando, hermano, el ayuno mundial. Oramos, hermano, y pedimos a Dios que su gracia se derrame. Dice la palabra de Dios en Isaías 58:6. Es la base, hermano, del ministerio de oración. Es el fundamento de la palabra de Dios, el que va a hablar en este día acerca de la importancia que es el orar y buscar a Dios en ayuno y oración. Dice así Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Querido hermano, aquí Dios muestra, hermano, el verdadero ayuno. Que Dios dé gracia, hermano, en esas ataduras que están sujetas y que el Señor deshaga toda impiedad. Que Dios dé gracia, hermano, en ese yugo, porque dice que rompáis todo yugo. Hermano, un yugo es una ley, un dominio superior que va a obligar y a sujetar algo que tú no quieres hacer. Y está pronto, hermano, por aparecer una ley dominical, en la cual nos van a obligar, hermano, a obedecer y a santificar un día que el Señor no lo dejó. La ley dominical. Por eso, hermano querido, el pueblo de Dios, debemos de estar orando, suplicando a Dios que sus leyes divinas estén santificadas y glorificadas. Pidamos a Dios en este día, en ayuno y oración, que Dios dé gracia, hermano, en esa vida espiritual, porque el verdadero ayuno es el que el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo conduce. Si hay oración, si hay el estudio de la palabra de Dios, Dios te va a indicar, hermano, el tiempo de ayuno. Dios te va a indicar las horas de ayuno. El Señor te va a dar el privilegio de llamarte al ayuno. Si no oras, hermano, tu vida está, hermano, como una ola del mar que va y viene y no sabe dónde va. Por eso es importante, hermano, pedir la dirección de Dios. Como ministerios de oración, cadenas de oración, hermano, estamos uniéndonos, suplicando a Dios que cada oración, cada súplica esté en armonía con Dios. Estamos orando por un reavivamiento, una reforma. Que Dios dé gracia, hermano, y que avive el fuego en nuestro corazón, que dé ese celo en su palabra para que lleguemos y testifiquemos su verdad. El ayuno es para buscar, hermano, el poder de Dios. Es para pedir a Dios que nos prepare, nos santifique y nos use con su poder. ¿Para qué? Para afrontar adversidades que nosotros pasaremos. Por eso, hermano, tenemos que buscar el ayuno y hacer cada día una práctica, una disciplina correcta en el ayuno, hermano. Pedir a Dios que en este día de ayuno y oración el Señor fortalezca el área espiritual, fortalezca, hermano, tu fe. Pidamos cada día la misericordia, la compasión y la justicia, que es lo que se domina el carácter de Cristo. Por eso este día estamos llevando ayuno y oración. Bienvenido, querido hermano, y estás orando y ayunando, que el Señor te guíe y dirija, hermano, y que digamos como los discípulos de antaño, enséñanos, Señor, a orar, enséñanos cada día a buscar tu presencia conforme a tu voluntad, para pedir a Dios su dirección. Estamos llevando en este día, Sergio Huerta, como ministerios de oración, estamos pidiendo a Dios que Dios nos cubra y que Dios nos dé gracia en este santo ministerio que son la oración. Así es. El Señor, hermanos, nos está hablando en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de sufrimiento. El mundo entero, hermano, está siendo convulsionado. Está siendo convulsionado porque hay una lucha espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Nosotros como cristianos, como creyentes en las promesas de Dios, pero también como creyentes en la profecía, hemos comprobado, hermanos, y estamos plenamente convencidos que estos tiempos no son de casualidad, que estos tiempos, hermanos, son originados
porque el adversario tiene prisa por arrastrar consigo a cuanta alma esté desprotegida. Es por ello, hermanos, que nosotros insistimos en que el pueblo de Dios debemos de estar orando y ayunando. La oración, hermanos, es el aliento del alma. La oración, hermanos, es hablarle a Dios como si fuera nuestro mejor amigo. La oración, hermanos, es la plena comunión y la plena comunicación entre Dios y el hombre. Y esto, aunado junto con el ayuno, es un arma poderosa, pero más que un arma, hermanos, debería de ser un hábito, debería de ser una forma de vivir de aquel cristiano que está plenamente convencido que nuestra lucha es en lo espiritual. Es por ello, hermanos, que debemos de recordar qué es el ayuno. El ayuno, hermanos, es abstenernos por un periodo de tiempo. Pero la palabra abstención, ¿qué quiere decir? La palabra abstención quiere decir dejar de hacer o no participar de algo. Por lo tanto, el ayuno quiere decir que debemos de hacer o dejar de participar de algo y ese tiempo consagrarlo a las cosas espirituales de Dios. Eso es el ayuno. Ese es el ayuno bíblico y ese es el propósito del ayuno. Hemos leído en el libro de Jeremías lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cuál es el verdadero ayuno. El ayuno, hermanos, nos viene a fortalecer en nuestra vida espiritual, viene a clarificar nuestra mente, nos da una purificación en nuestro corazón. Nuestro corazón, bíblicamente, quiere decir que es la fuente de las emociones, que es la fuente de nuestros sentimientos, que es la fuente de nuestros pensamientos. Eso es lo que el corazón hace. Y el ayuno, hermano, nos viene a dar esa claridad en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener más claridad de mente. Vamos a poder definir las cosas que vienen de Dios y desechar las que son las mentiras del adversario. Vamos a tener una mente, hermanos, que esté plenamente convencida en guardar los pensamientos santos y puros que emanan de su santo registro. Vamos a tener un dominio propio en cuanto a nuestras emociones, que no actuemos como el hombre natural, que actúa por impulsos, que actúa por una emoción, una excitación en el momento. Y todo esto, hermanos, estamos definiendo lo que vivimos el día de hoy. El hombre, hermanos, cambia de un día para otro. El hombre que si le dicen que ya está la vacuna para contrarrestar lo que el virus está haciendo, lo cree y pone su confianza en el hombre y lo que dijo el hombre. La confianza del cristiano, hermanos, debe estar en lo que dice Jehová, no el hombre. Por eso es de que debemos estar orando, debemos estar ayunando, para que todas esas emociones, esos sentimientos, para que todo lo que veamos y escuchemos, hermanos, pidamos la dirección de Dios. En estos tiempos de tribulación son tiempos también solemnes, porque Dios nos habla. Estamos viviendo la muerte y el dolor. Hasta el día de hoy, hermanos, lo tenemos que decir porque es una realidad. Hay más de 13 millones de infectados por esta pandemia en el mundo. En este país, los Estados Unidos, que es el país con más poder económico, social, con más poder financiero, con más poder en recursos de toda índole, es donde se ha manifestado más esta pandemia. Hasta el día de hoy hay más de 3 millones de infectados en este país. ¿Y todo eso a qué nos conduce? Nos conduce a hacer una reflexión, a pedir que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros, que haya un reavivamiento personal, que haya una transformación, una reforma. Y ahí es donde vamos a escuchar la voz de Dios a través de lo que Él nos dejó como ejemplo aquí en su santo registro. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que dentro del ayuno y de la oración hubo diferentes motivos por los cuales los siervos de Dios, los hombres de Dios, los llevó guiados por el Espíritu Santo para orar y para ayunar. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a ver unos ejemplos bíblicos de cómo Dios
a través de lo que dejó por escrito en su santa palabra, nos habla y nos pone ejemplos y nos pone enseñanzas, porque este libro es un libro abierto, es un libro, hermanos, vivo, es un libro que nos habla, es un libro donde la voz de Dios está aquí registrada. Entonces nos tenemos que ir a lo que la palabra de Dios nos enseña para poder entender lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Amén. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, y el versículo número 16, donde la palabra de Dios dice, y entró Moisés en medio de la nube. Éxodo 24, 18. Y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Tenemos que ver un poquito el contexto del hecho o de este acto de fe que hizo Moisés para ir a recibir las tablas de piedra al santo monte de Dios. Recordemos, hermanos, que Moisés había sido el instrumento que Dios había usado como libertador y como legislador para traer en libertad al pueblo que había permanecido más de 400 años cautivo en una tierra extraña, que ya había sido influenciado en sus hechos y en su religión por ese pueblo donde estuvo 400 años. El Señor levantó a Moisés y tuvo un trato con Moisés, porque Moisés en su humanidad, como todos nosotros, tenía defectos. Antes de subir al santo monte de Dios, había tenido un encuentro Moisés con nuestro Señor a través de la zarza ardiente. Y si recordamos lo que la palabra de Dios dice, cuando él se acerca a la zarza ardiente, el Señor le dice, Moisés, dice, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que vas a habitar, tierra santa es. ¿Y qué hacía santa la tierra? La presencia de Jehová. Es por ello que días después de ese encuentro, él sube al monte. ¿Y qué hace en el monte Sinaí? Se prepara 6 días, hermanos, para ese encuentro con Dios, donde él iba a estar absteniéndose de todo pensamiento, de todo acto, y se iba a concentrar en escuchar la voz de Dios. Y él estuvo en ayuno y en oración. Y aquí viene la importancia del ayuno y de la oración. Amén. Moisés tenía que consagrar su propia vida. Él tenía defectos de carácter. Él tenía que subir para buscar lo sagrado de Dios, pero él tenía que buscar también subir en la pureza de corazón. Amén. Es por eso que el ayuno que él hace, hermanos, es para consagrar su propia vida delante del Señor. Amén. Cuando nosotros ayunamos, hermanos, nosotros consagramos nuestra vida, nuestros hechos, nuestros actos para ofrecérselos a Dios. Amén. El ayuno es algo sagrado. El ayuno no es una ceremonia religiosa. El ayuno no es un flagelo, un castigo. El ayuno, hermanos, es para estar dentro de la misma presencia de Dios, pero para eso debemos estar purificados en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que nos enseña este acto que hizo Moisés, que subió por fe para consagrarse a través del ayuno y la oración, porque iba a estar dentro de la presencia y frente a la presencia de Dios. Por eso es importante, hermanos, que cuando uno convoca el ayuno, hermano, pone uno una fecha y pone uno un día. Pero tú no lo debes de seguir, hermano, como lo mencionamos. Debe de haber una preparación. Debe de haber un examen de conciencia. Debes de oír la voz de Dios que te está llamando a llevar ese ayuno y esa oración dirigido por Él. Mucha gente, hermano, se deja llevar por la emoción y por emoción hace las cosas, no porque lo sientas. Y el ayuno, hermano, nos muestra, hermano, el pecado que hay en nosotros. Pidamos que en este día que estamos llevando ayuno, y si es primera vez, hermano, que estás escuchando que todos los jueves, momentos de oración, hacer la convocación del ayuno y la oración, este ministerio de oración que por 8 años se ha llevado a la televisión, que en este tiempo, hermano, que estamos llevando ayuno y oración por 4 años, pidamos a Dios que su gracia se derrame. Al mencionar el jueves, hermano, pide en oración que el Espíritu Santo dirija tu ayuno. El motivo, Dios y tú lo saben.
Lo que necesitas, el Señor lo sabe. Porque muchas veces dices, llevaré un reporte a Dios porque Él no sabe nada de mí. No, hermano, el Señor está atento y sus ojos abiertos y sus manos están prontas para abrazarte. Cuando hay, hermano, un corazón sincero, cuando hay un corazón de quebrantamiento, que te acercas a Él, Él lo dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Que esa actitud que se lleva a través de la oración, esa actitud es examen de conciencia. Tenemos pecados, tenemos faltas, hay un carácter que debe de ser transformado, hermano. Y cada vez que vamos más, entre más pasamos tiempo con nuestro Creador, más nos vamos a parecer a Él. Por eso es importante, hermano, que cuando se convoque el ayuno, no lo hagas, hermano, por cumplir un requisito religioso. No lo hagas así. Pide en oración, Señor, muéstrame que el ayuno que voy a hacer va a ser para glorificar tu presencia. Va a ser para honrar tu nombre. Va a ser, hermano, porque tú me vas a dirigir y tú me vas a mostrar tu voluntad en mi vida espiritual. Porque es la vida espiritual, hermano, la que está luchando con el área espiritual. La lucha que tenemos cada uno de nosotros no es con el esposo, no es con la iglesia, no es con el pastor, no es con el anciano. Es el área espiritual. Y las armas que nos da Dios son poderosas en Él. Y tenemos una armadura, hermano, que cada día debemos de vestirnos con el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el apresto, hermano, y la palabra de Dios. Es un arma, hermano, pero en esa armadura está la justicia, el amor, el evangelio. Todo ese armamento, hermano, Dios lo debe de ungir con el ayuno y la oración, para que Dios nos dé victoria en cada guerra que va a ser. En el mundo vas a tener aflicción, pero yo he vencido. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo, porque Él ya venció. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que menciona en la palabra de Dios se está cumpliendo, hermano. Esta pandemia, hermano, en profecías está. Recordemos la antigüedad con los egipcios, hubo muchas epidemias, hubo muchas enfermedades. Hermano, pero Dios siempre cubriendo al pueblo, Dios siempre mostrándole su voluntad. Por eso en este tiempo, hermanos, no olvidemos que el que nos cubre, como dice el salmista, ¿de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un Dios poderoso, un Dios creador del universo. Por eso en este día, hermano, el ayuno que tú lleves, que sea dirigido por el Espíritu Santo, y que si este día estás llevando ayuno, hermano, haz un examen. Dile al Señor, Señor, examina mi vida. Y si hay faltas en mí, Señor, te pido que me ayudes. Y el Señor lo hará. Pidamos cada día, hermano, que este ayuno que se lleve en este día esté respaldado por la presencia del Señor. Amén. Hay otro tipo de ayunos, hermanos, que nosotros podemos hacer por motivos específicos. Hay un ayuno, hermanos, que nos trae una convicción para confesar nuestros pecados y para buscar un arrepentimiento. Y tenemos que irnos a la Biblia, hermanos, porque la Biblia es la que nos está hablando en esta mañana. Vamos a ver un pasaje aquí en el libro de Nehemías, capítulo número 9, versículo 1 y 2, donde la Escritura nos dice lo siguiente: se reunieron todos los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Versículo número 2, y la simiente de Israel ya se había apartado de todos los extranjeros, y estando de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Recordemos un poquito el contexto, hermanos, para poder entender lo que estos versículos nos están ministrando. El pueblo de Dios había permanecido cautivo en tierras paganas durante 70 años. Habían sido llevados como esclavos a Babilonia. Y muchos de ellos, hermanos, se habían olvidado de Dios y habían caído en apostasía. Cuando nosotros, hermanos, no estamos en los caminos de Dios, estamos a expensas de lo que el adversario nos pone. El pueblo de Dios, hermanos, fue separado de su tierra natal porque habían dejado de escuchar la voz de Dios por medio de sus profetas.
Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermanos, por cualquier motivo, siempre hay un pecado en medio. Y ese pecado, hermanos, es lo que trae la separación entre el hombre y Dios. No porque Dios lo busque, sino porque el hombre lo provoca. Pero para poder buscar esa reconciliación, tenemos lo que hacer lo que el pueblo de Dios hacía. Ellos habían estado 70 años cautivos en una tierra extraña, con costumbres extrañas, adquiriendo una doctrina extraña, adorando ídolos, en fin, muchas cosas. Pero sin en cambio, cuando Dios le da la liberación por medio del profeta Nehemías, los reúne y los convoca a ayuno y oración. ¿Para qué? Para que a través del ayuno y de la oración ellos pudieran confesar sus faltas, hallar la gracia delante de Dios y que sean perdonados de esas faltas. El adversario muchas veces pone en nuestras mentes, hermanos, que por faltas que hemos cometido en el pasado no tenemos perdón y vivimos durante años en esa situación. Nos sentimos condenados por nosotros mismos, porque esa falta, hermanos, ha estado viniendo a ser como una carga en nuestra vida. Y eso qué es lo que provoca que nuestra vida espiritual no pueda crecer, porque traemos una carga sobre nosotros. Pero como lo leímos en Isaías 58, el Señor viene a romper esas cargas. ¿A través de qué? De la confesión de pecados, como lo hacía aquí el pueblo de Israel. Por eso el ayuno, donde ellos pedían esa confesión y ese arrepentimiento, el mismo Nehemías les aconsejaba a que ellos dejaran de hacer esas cosas y que confesaran sus faltas, porque había un Dios bueno y un Dios perdonador que los estaba esperando. Por eso en el versículo número 3 dice, y ellos ya se habían apartado de los extranjeros. Es decir, para que Dios lo perdone a usted, hermano, usted debe de apartarse de quien lo está influenciando a caer en pecado. Muchas veces las malas compañías, los malos consejos, muchas veces buscamos refugio en el mundo, sabiendo que tenemos las promesas de Dios y la respuesta de Dios a nuestro alcance. El pueblo de Dios es lo que hizo. Y Nehemías por eso insistía que a través del ayuno y la oración, Dios les iba a convencer para que ellos reconocieran su falta y para que ellos se arrepintieran de ella. Entonces, hermanos, vemos cómo el ayuno y la oración es un arma poderosa para poder venir y romper con esas ligaduras, con esos yugos, con esas cargas pesadas que muchas veces traemos. Es a través del ayuno y de la oración donde Dios, hermano, nos va a dar ese reavivamiento y va a traer esa reforma para que nosotros podamos depositar toda falta que hayamos cometido en el pasado en las manos del Señor. Amén. Y la promesa de Dios es de que Él nos va a perdonar toda falta. Amén. Dios siempre, hermano, ve un corazón humillado. Dios siempre ve un corazón arrepentido. Cuando nos duele, hermano, que hemos ofendido a Dios, es porque es un arrepentimiento, hermano, de tu corazón. Porque eso es lo que hace el pecado, hermano. El pecado cuando está en nosotros nos endurece el corazón, nuestra mente, nuestra conciencia se cauteriza y muchas veces tú ya no te das cuenta, hieres, lastimas, ofendes y tú piensas que estás bien. ¿Por qué? Porque está endurecido tu corazón. Esa es la obra del pecado. No puedes orar, no te congregas, no lees la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay en nosotros, hermano, un espíritu de maldad que debemos de abandonar y debemos de reconocer que somos pecadores. Porque muchas veces dices, yo no peco, yo no le hago a nadie nada, pero tenemos un carácter agresivo, rencoroso, vengativo. Y eso, hermano, no habla de nosotros como cristianos. Eso lastima a tu familia, eso lastima a la iglesia, eso lastima con el que convives. Y esas áreas, hermanos, son las que deben de ser tratadas. Las avenidas del alma, lo que ves,
lo que hablas, lo que oyes, lo que participas, hermano. Pedir a Dios, Señor, en ayuno y oración, transforma mi vida, moldea mi carácter. Hay defectos, hermano, de carácter, porque siempre llevamos el dedo apuntando al que lo cometió, pero no vemos, hermano, las faltas que nosotros. Y eso es porque el pecado está en nosotros, porque no lo queremos reconocer. David dijo, contra ti pequé, Señor, hice lo malo contra ti. Por eso esa oración quedó registrada, porque Dios le agradó la súplica que hizo David. Había pecado, y un pecado horrible, hermano, que trajo consecuencias, pero él reconoció, solo contigo he pecado, Señor. Entonces, hermano, ante todo, pídele a Dios perdón. Y si te cuesta mucho el arrepentimiento, dile al Señor, Señor, mi naturaleza es de piedra. Moldéame, rompe esta piedra y haz una vasija nueva. El Señor lo va a hacer, hermano. Nada más quiere ver tu, tu dependencia que le das a Él. Porque muchas veces nosotros no dejamos que moldee el barro. Yo quiero hacer mi voluntad y lo que yo hago está bien hecho. Y no le das la oportunidad, porque Dios no va a forzar a alguien que no lo quiere. El Señor nos da libertad para escoger lo bien y lo malo. El ayuno, hermano, lo va a hacer a través de un quebrantamiento y a través de una reforma que va a haber en nosotros. Pero pidamos a Dios que ese ayuno que estemos elevando es el área espiritual, es pedir por nuestras familias, es pedir por nuestros seres queridos, es pedir por la salvación, es pedir para que Dios cada día nuestra vida esté en armonía con Él. La palabra de Dios, hermanos, también nos da promesas. Todos nosotros, hermanos, tomamos decisiones a cada día. Nuestra vida, hermanos, es de tomar decisiones. Esas decisiones, hermanos, nosotros las debemos de aprovechar por las oportunidades, pero saber cuándo esas oportunidades provienen de Dios y Amén. cuándo provienen del adversario. Es por ello, hermanos, que hay ayuno donde la Biblia nos muestra que nosotros podemos pedir la protección de Dios para tomar decisiones, donde podemos buscar el consejo de Dios para tomar decisiones. Muchos hermanos nos enfrascamos en nuestra propia mente y pensamos que por nuestros propios pensamientos tomamos decisiones que tal vez afecten a nuestra familia. Pero la palabra de Dios nos dice que a través del ayuno y de la oración, hermanos, nosotros podemos pedir protección y podemos pedir consejo a Dios para que Él nos dé esa claridad de mente para poder tomar decisiones. Hay un ayuno registrado aquí en el libro de Esdras, donde nos habla precisamente de eso. Esdras capítulo 8 y el versículo número 21, la escritura dice, y publiqué ayuno allí junto al río Jaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Amén. Aquí Esdras, hermanos, estaba convocando al pueblo para que ellos tuvieran una protección sobrenatural por el camino que iban a recorrer. Y aquí están las oportunidades de las cuales hablábamos. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades. Nosotros tenemos que definirnos qué decisión vamos a tomar o por qué camino vamos a recorrer para que seamos protegidos por Dios. Y ahí es donde entra este ayuno. En este caso, el ayuno que Esdras está convocando es un ayuno en relación con respecto a los ruegos de un viaje seguro, ya que dentro de ese viaje ellos iban a enfrentar peligros y ellos necesitaban de la protección divina, sabiendo también que estarían seguros por la protección de Dios. Y ahí es donde nosotros, hermanos, cuando necesitamos el consejo de Dios y la protección de Dios por los caminos que estamos tomando, lo podemos hacer como el pueblo de Dios, a través del ayuno y de la oración.
Dios, por medio de Esdras, les ordena que ayunaran, es decir, que afligieran su alma, que se humillaran delante de Dios. ¿Y esto qué significaba? Esto significaba que escudriñaran su corazón, que escudriñaran su vida y que eliminaran todo pecado antes de emprender el viaje. Cuando nosotros, a través del ayuno y la oración, buscamos la protección de Dios y buscamos el consejo de Dios, debemos de llegar arrepentidos. Porque si hay un estorbo en nuestra vida, hermanos, por más que ayune usted y por más que ore, Dios no la va a escuchar. Pero no porque Él quiera, sino porque el pecado es una barrera que está entorpeciendo ese camino santo a través de la oración, donde Dios nos va a dar una respuesta presta, rápida, y nos va a dar la mejor decisión. Nosotros no podemos estar orando y ayunando, hermanos, si hay pecado en nuestra vida. Por eso hablábamos de cómo Nehemías les dice que deberían de ayunar por una convicción de pecados. Por eso hemos leído cómo Moisés se acercaba a Dios en ayuno y en oración, consagrando su vida, es decir, eliminando todo obstáculo de pecado que pudiera haber en su vida. Lo mismo hace Esdras para solicitar el camino derecho de Dios, para solicitar de su protección divina. Debemos de estar a cuentas con Dios. Debemos de habernos arrepentido de nuestras faltas. Y entonces sí clamar a Dios, señálame y dame consejo por esta decisión que voy a tomar, que es importante para mí, para mi familia. Amén. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos muestra, bajo los ejemplos que Dios nos da, cómo nosotros podemos aprovechar y de hacer del ayuno y de la oración un hábito, porque ahí es donde vamos a buscar, por lo que hemos leído, la consagración a Dios, la confesión de pecados, el arrepentimiento, y para solicitarle su protección y para solicitarle un camino seguro por las decisiones que vamos a tomar. Amén. A lo largo de este tiempo, hermanos, se han dado en el ministerio de oración, en el ayuno, se han dado citas bíblicas acerca de varios ayunos que están establecidos en el orden de Dios. Como hace un momento estamos mencionando, está pidiendo la protección y la cobertura. Que ese ayuno, hermanos, es precisamente para protegernos de cualquier situación difícil que estemos pasando. Hay ayunos, hermanos, en donde tenemos que pedir dirección, decisiones que se toman, decisiones que no vayas al hombre, ve a Dios. En su palabra, hermano, está el consejo preciso para cada situación que vivamos, tanto para la familia, para el hogar, para el hombre, la mujer. Dios nos da consejos, sabiduría, tomar decisiones, hermano, porque mucha gente dice, ya no quiero estar aquí, yo ya me voy. Porque, hermano, pide el consejo de Dios. El Señor te va a abrir el camino derecho para la decisión que tú vas a tomar. Que Dios te dé la sabiduría a través del ayuno y la oración. No tienes que pedir consejo de nadie, hermano. Dios es el mejor consejero. Dios conoce tu entrar y salir y Dios te va a abrir la puerta en donde tú vayas a ir, siempre y cuando, hermano, tu vida esté en armonía con Dios, llevando el consejo de Dios a través del ayuno y la oración para este tiempo, hermano, en el cual tú tomas decisiones, ya sea un cambio de residencia, un trabajo, cómo salir de alguna situación difícil. Lleva ayuno y oración y pídele, Señor, muéstrame tu voluntad a través de lo que me está pasando en este tiempo. Estoy enfermo, estoy pasando, Señor, muestra tu voluntad a través de esta epidemia, a través de lo que se está viviendo. Dios nos habla a todos, hermanos. Lo que pasa es que no buscamos el consejo de Dios a través de este libro. Este libro muchas veces está cerrado y pasa por tiempo en un librero y lo sacas el sábado porque es el día del Señor. Pero toda la semana el libro estuvo empolvándose. Así está nuestra vida, empolvándose. Nuestra vida, hermanos, si no llevamos esta palabra es la que va a vivificar,
porque buscarlo al Señor en una relación es la oración. La oración es vida a nuestra alma. Y si no llevamos esta vida nosotros, estamos muertos espiritualmente. Pidamos a Dios a través del ayuno que nos ayude a comprender y cada día la sabiduría de Dios lo obtengamos a través del Espíritu Santo, que es el que Cristo dejó como representante de Él. No dejó a nadie, hermanos. Ninguna eminencia religiosa, ningún líder religioso te puede decir lo que tú vas a hacer, más que Dios es el que da y Él quita. Y vamos a pedir a Dios su dirección a través del ayuno y la oración. Así es. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos muestra que también el ayuno nos da un motivo más por el cual nosotros debemos de ayunar y de orar. Hay un pasaje bíblico donde nos muestra que el ayuno y la oración puede ser para librarnos del temor y para fortalecernos espiritualmente. ¿Quién, hermanos, quién de nosotros no ha tenido temor o miedo en alguna situación en específica o en algún tiempo en específico? Todos en este mundo, hermanos, experimentamos miedo o experimentamos temor. Ese es un sentimiento que el propio cuerpo humano, hermanos, se desahoga a través de una situación específica. Ahora, ¿es malo tener temor? No es malo tener temor, vuelvo a repetir, porque estamos dentro de una humanidad. Pero lo malo del temor, hermanos, para el que lo siente, es caer en el temor. Ahí es donde está la falta. El cristiano, cuando tiene temor, hermanos, él se fortalece a través de su confianza en Jehová. Él tuvo temor, pero se fortaleció por la confianza que tiene en el Señor. Y hay un ayuno, hermanos, que nos muestra eso, para que nos aleje del temor y para que nos fortalezca espiritualmente. Vamos a leer un pasaje aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo número 20 y el versículo 3 y 4, donde la palabra de Dios nos dice: y Josafat tuvo temor y puso su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a buscar a Jehová. El rey Josafat, rey de Israel, atemorizado, porque le habían llegado noticias que iba a sufrir una invasión por parte de un poderoso ejército, de un enemigo mucho más fuerte y más numeroso que él. Él tuvo miedo. ¿Y qué es lo que hizo dentro de ese temor que él tuvo? Puso su confianza en el Señor. Por eso él proclama ayuno a todo Judá. Esa fue la respuesta de Josafat. Volvemos a repetir, hermanos, no está mal tener temor cuando nos acecha un peligro, pero lo malo está en sucumbir al temor. Es por eso que este ayuno y esta oración, hermanos, nos muestran cómo sucumbir al temor y poner nuestra confianza en Dios. Aún el hombre más valeroso que usted haya conocido, el hombre más valiente que usted haya conocido, tuvo temor. Y vamos a la escritura. Recordemos, por ejemplo, a Daniel. Que Daniel no sintió temor cuando entró al foso de los leones. Como humano, hermanos, él debió de haber sentido temor. Pero sin en cambio, su confianza en el Señor lo libró de ese temor. El mismo David, hermanos, él tuvo temor también, pero Dios le dio la fortaleza. Y así podemos nombrar a varios personajes bíblicos. El mismo Abraham tuvo temor cuando negó a Saraí como su esposa ante el rey, pero sin en cambio, hermanos, tiempo después Dios lo fortaleció. Por eso decimos que los fuertes y valientes, hermanos, con frecuencia han sentido temor, pero ¿cómo debemos de avanzar y de vencer ese temor? Como lo hizo Josafat, proclamando ayuno y oración. Es decir, poner toda nuestra confianza en Dios.
Por eso seguíamos leyendo en el versículo 3, dice, hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Por qué? Porque ellos estaban amenazados por un ejército poderoso enemigo. Y su confianza en tener al Señor, hermanos, lo hizo fortalecerse, porque su consuelo fue Jehová. Entonces, hermanos, para librarnos del temor y de ser fortalecidos, debemos de lograrlo como lo hicieron ellos, a través del ayuno y la oración. Yo preguntaría, ¿quién de nosotros, hermanos, no tiene temor por todo lo que estamos viviendo en esta época, en esta pandemia que está invadiendo al mundo? Todos tenemos temor, hermanos, pero sin en cambio, los cristianos vencemos al temor no por nuestros méritos, sino por la confianza que tenemos en Jehová. Es por eso, hermanos, que nosotros volvemos a insistir cuál es la importancia de estar ayunando y orando en estos tiempos de tribulación. Estos tiempos, hermanos, este día que usted está viviendo ya no se va a volver a repetir. Estas palabras que estamos leyendo y esta exhortación que la misma palabra nos está dando el día de hoy, hermano, es una oportunidad para que dejemos al hombre viejo y para que buscamos ese reavivamiento que a través del Espíritu Santo puede venir a nuestra vida y hagamos un pacto con Dios para reformarnos, para dejar de hacer cosas que a Él ofenden. Así es como vamos a vencer al temor. Hemos visto muy brevemente, hermanos, cómo el ayuno y la oración nos ayuda a consagrarnos más a Dios a través del ejemplo de Moisés. Hemos visto cómo buscamos la protección y buscamos el camino seguro a Dios a través del ayuno de Nehemías. Y ahora hemos visto aquí en el libro de Esdras cómo el Señor nos ayuda para vencer el temor que nosotros como hombres, como mujeres tenemos. Es por ello, hermanos, que volvemos a insistir que si Dios dejó todo esto registrado, es para que lo conozcamos y para que lo pongamos por obra. El ayuno y la oración, hermanos, no es opcional. Nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio en su humanidad, ayunó y oró. Amén. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo, quien sea quien venga y que nos convenza por lo que hemos leído, para hacer del ayuno un hábito en nuestra vida. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, agradecidos contigo, Señor, porque hemos escuchado tu voz a través de estos relatos bíblicos, a través de lo que tú permitiste que fuera escrito, por tu Espíritu Santo, guiando a tus santos profetas y a los siervos que tú has usado, Señor, para dejar estas palabras santas registradas como una herencia para todos aquellos que confiamos en ti. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu voz. Gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón ser convencidos por lo que el Espíritu Santo nos habló en esta mañana. Te pedimos humildemente, Señor, que todos aquellos que en esta hora se unen al ayuno y la oración y que claman a ti, Señor, por un favor especial, tengas a bien, Señor, en escuchar sus peticiones. Hay un grupo de hermanos que en esta hora, que en esta mañana, Señor, elevan sus peticiones delante de ti, Señor, pidiéndote por reconciliación, pidiéndote por sanidad, pidiéndote por restauración, pidiéndote por provisión. Cualquier sea el motivo de su petición, te rogamos, Espíritu Santo, por favor, que tú concedas conforme a tu divina voluntad, pero sobre todo, Señor, conforme a la medida de nuestra fe, para que traigas un convencimiento y una conversión genuina en cada uno de nosotros, a través del ayuno y la oración. Agradecidos estamos contigo, Señor, porque nos das la oportunidad de ser ministrados por lo que el Espíritu Santo nos ha hablado en esta mañana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecimiento hay, queridos hermanos. En unos momentos estaremos en momentos de oración. Bendiciones. Amén.